Seguimos en este programa aquí por Aguja TV. Hasta las 5 les hacemos compañía, ya los últimos minutos de este programa. Y entiendo por la señal que me hizo F, ya está conectada nuestra próxima invitada para charlar de esto, que es un tema interesante, o por lo menos para mí me parece interesante e importante abordarlo en este marco. Estamos en contacto con Irene Sacco, licenciada en Relaciones Internacionales y especialista, entiendo, en todo lo que tiene que ver con el mercado, la economía y sobre todo la economía internacional. Bueno, ella me va a decir bien si lo dije bien. Hola Irene, ¿cómo estás? Facundo, Lucía y Rama te saludan. Hola chicos, ¿cómo andan ahí en estudio? A los tres, un gran saludo. Muy bien, muy bien. Te escuchamos bien, te escuchamos súper. Excelente. Lo dije bien, especialista en economía y mercados internacionales, está bien. Podríamos. Sí, sí, en realidad, o sea, es licenciada en Relaciones Internacionales y abordamos temáticas vinculadas a lo que es finanzas internacionales. Bien, Ahí va. bien. Hoy el objetivo de esta comunicación, esperamos sea la primera vez que estemos en contacto y vayamos convocándote para diferentes temas, es hablar de el FMI y su relación con Argentina, ¿no? Que es algo que siempre se pone sobre la agenda. Y para empezar y entrar en tema, ¿qué es el Fondo Monetario Internacional? ¿Cuáles son sus objetivos? Y supongamos también sumarle cuándo empezó su relación con nuestro querido país, ¿no? Bueno, para eso tenemos que remontarnos hace casi a 79 años atrás. De hecho, el año que viene, el 2024, el Fondo Monetario Internacional como tal cumple 80 años desde su creación. Esta institución nace en el marco de una conferencia internacional monetaria y financiera de Naciones Unidas, después de la Segunda Guerra Mundial, es decir, después de 1944, los aliados se reúnen y deciden crear esta institución, es decir, crean el Fondo Monetario Internacional a la par del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. Imagínense, después de la Segunda Guerra Mundial, que un poco se tenía que lograr alguna institución que pudiera proporcionar estabilidad en los tipos de cambio y a la vez también que pudiera coordinar las distintas transacciones que se hacían en el sistema internacional y especialmente poder brindar algún tipo de financiamiento a aquellos países miembros de Ujú. este fondo que tuvieran alguna dificultad en su balanza de pagos. Eh, Cuando hablamos de balanza de pagos, estamos hablando de un registro estadístico y contable que tienen los países en donde allí se registran, valga la redundancia, las transacciones que se hacen entre residentes y no residentes. En esos momentos, las transacciones más importantes eran las que estaban vinculadas a la balanza comercial, es decir, a los intercambios que se hacían entre exportaciones e importaciones de los países. O sea que en este marco nace el Fondo Monetario Internacional. Nace incluso con la posibilidad de establecer un tipo de cambio fijo, que eso con Claro. los años se fue dejando atrás, ¿no? Es decir, desde su momento de nacimiento se decide que la moneda de Estados Unidos, en este caso el dólar estadounidense, Ujú. fuera la moneda desde la cual se estableciera la paridad fija. Es decir, Claro. en ese momento se estableció que una onza de dólar iba a ser igual o equivalente a 35 dólares. Bien. Este tipo de cambio fijo se estableció casi hasta la década de los 70, en donde, bueno, se empezaron a ver muchas situaciones que empezaban a eclosionar sobre el tipo de cambio y, bueno, se abandonó el sistema de tipo de cambio fijo hacia distintos regímenes que los países decidieron ir adoptando desde entonces. Es un poco como para explicar, ¿no? De Bien. dónde nace el fondo, con qué objetivo y cómo fue su devenir histórico. Deberíamos decir más, ¿no? Pero en términos sintéticos. Bien. Argentina ingresa al Fondo Monetario Internacional como miembro en el año 1956. Es Bien. decir, si lo hacemos al día de hoy, también estamos hablando casi de 47 años de vínculo, de relación que tiene el Fondo Monetario Internacional con la Argentina. Durante todos estos años, el vínculo ha sido sostenido en términos que
bajo distintos regímenes políticos y bajo distintas banderas de gobierno, Argentina ha decidido recurrir al fondo para pedir distintos programas que maneja el Fondo Monetario Internacional. En términos generales, el fondo tiene más o menos unos 10 instrumentos de préstamo que se utilizan con distintos objetivos. El más recurrente por parte argentina ha sido el famoso Acuerdo Stand-by, que es uno de los programas más conocidos que tiene el Fondo Monetario Internacional. Sí. De poquitos años son los que se reconocen donde Argentina no recurrió al fondo o, por otro lado, decidió cortar momentáneamente su vínculo con el Fondo Monetario Internacional en términos de devolver los préstamos que había obtenido y dejar de pedir o seguir pidiendo financiamiento. Bien. Hay un periodo de tiempo que se asume entre el año 2006 hasta el momento del acuerdo stand-by, donde se decide no seguir pidiendo préstamos al fondo. Bien, bien. Quiero preguntarte algo que me parece importantísimo acá para que podamos entender todavía más cómo funciona este organismo, es cómo se financia, de dónde saca la guita para poder prestarle a países como Argentina, ¿no? Bueno, esa es una pregunta importante. Cada país que forma parte del Fondo Monetario Internacional tiene una cuota de capital societaria, digamos, como si la tuviéramos que hablar en términos de una empresa. Bien. Esta cuota tiene distinta asignación. La cuota lo que establece es cuánto tiene que pagar el país al fondo, a qué tipo de préstamos puede acceder cada uno de estos países que ingresan al fondo. También la cuota lo que permite evaluar es el poder de voto que hay en la toma de decisiones al interior del Fondo Monetario Internacional. Sí. Y después otro tema más que por ahí lo podemos dejar para otro día, que es un poco más amplio, que es el acceso a lo que se llaman los derechos especiales de giro que tiene el Fondo Monetario Internacional. Entonces, en términos generales, el porcentaje del cual se financia el Fondo Monetario Internacional es a través de las cuotas que los países tienen que remitirle al Fondo Monetario para poder formar parte como miembro. Claro. Después hay dos esquemas más, que uno es una especie de acuerdos multilaterales que se hacen con algunos organismos o con grupos de países que también financian el fondo, o acuerdos bilaterales. Esos son otros dos mecanismos, pero especialmente es la cuota de los países que es lo que más aporta el capital que tiene el Fondo Monetario Internacional. Bien, como lo planteaste antes al principio de la respuesta, entendiéndolo como si fuese una empresa y como capitales de diferentes socios, ¿hay uno de los socios, supongamos, en este caso países, que sea el que el mayor capital ha aportado, que sea el más dueño, podríamos decir, de la empresa, para plantearlo en esos términos, ¿no? Sí, claro. El dueño más importante que tiene el Fondo Monetario Internacional es Estados Unidos, tiene un porcentaje casi en su poder de voto, el 16,5%, debajo de eso vienen otros países. China, en lo que desde su ingreso al Fondo Monetario Internacional ha ido pujando para movilizar digamos, el margen de cuota que tienen los países, y eso ha hecho que se ubicara hoy por hoy en tercer lugar dentro de los países que tienen estos aportes y que aparte tienen su poder de voto más importante dentro del Fondo Monetario Internacional. Pero Estados Unidos ha sido desde entonces, desde su creación hasta el día de hoy, uno de los países más importantes para el sostenimiento del Fondo Monetario Internacional. Bien, bien. Argentina, ni llevándolo a Tula con el bombo, hace ruido, digamos, dentro de esa sociedad, ¿no? Argentina tiene un peso relativo, podríamos decir que no es una economía de ingresos bajos. Argentina es considerado hoy por hoy un país ahí hay toda una discusión alrededor de cuáles son los indicadores a través de los cuales se evalúa eso, pero es un país de renta media alta, y lo cual supone que hoy por hoy está ubicado en el ranking 32 entre los 190 países que integran el Fondo Monetario Internacional. Es decir, no es de los países de bajos ingresos. Bueno, bien. Argentina incluso dentro del grupo
que forma parte, porque después se establecen grupos dentro del fondo, Sí. en varias oportunidades ha ocupado la silla de los 24 directores ejecutivos Ujú. que tiene como órgano, uno de los órganos que tiene el Fondo Monetario Internacional. O sea que tampoco es irrelevante, sobre todo con digamos, la capacidad, o sea, los créditos que ha asumido a lo largo del tiempo Argentina con el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Que es para el fondo es un acreedor muy importante Argentina. Claro, claro. Decías al principio esto de que, ya voy a Sí, dejar sí. que alguno de mis compañeros pregunte, pero decías esto al principio de que se creó después de la Segunda Guerra Mundial el fondo. Entiendo que una de las premisas, seguramente para crear el fondo, es, bueno, ayudar a los países que han sido afectados justamente por esa crisis de guerra y suponiendo que iba a haber más guerras en algún otro momento de la historia y bueno, tener este espacio para poder ayudar económicamente a esos países. Pero también decías esto de que generalmente se va a buscar ese préstamo para equilibrar esa balanza de pagos. Y acá me meto una pregunta que es por ahí amplia, que es, todas las veces que Argentina fue al fondo, ¿fue para buscar equilibrar esa balanza de pagos, podríamos decir? ¿O hubo alguna vez en el que estuvo bajo una crisis de otro estilo? La mayoría de los casos que tengo en mente ahora, si son por balanza de pagos, Sí, y la mayoría de los créditos que ofrece de este tipo el fondo para países como la Argentina son de balanza de pagos, lo que va cambiando es en el tipo de ejecución y en el tipo de condicionalidades que se piden en estos claro. programas. Pero en la mayoría de las oportunidades es por alguna dificultad dentro de la balanza de pagos, o sea por el sector externo, sea por dificultades en orden de su balanza comercial o la balanza sí, la balanza comercial sobre todo. Pero especialmente cuando se pide el acuerdo stand-by, el último que se pide, si quieren ahora lo vemos bien eso, pero durante la administración de Mauricio Macri, una de las grandes, o sea, la crisis más importante que se reconoce y que supuestamente entonces el fondo reconoce también para prestar a la Argentina era que había una crisis muy fuerte de escasez de divisas, es decir, del sector externo de Argentina, y Sí. una crisis muy fuerte cambiaria. Claro. Esto suponía que, bueno, entre los análisis que se hacen por entonces, la directora gerente de ese momento, que era Cristalina Georgieva, perdón, la actual es Christine Lagarde, asume que pese a las distintas medidas estructurales que había asumido la administración Macri, estos dos problemas eran persistentes y bueno, es lo que lleva al Fondo Monetario Internacional a aprobar el préstamo, el acuerdo stand-by por 50.000 millones de dólares, Ujú. que después se aumentó, pero que finalmente el monto que se terminó consolidando desde junio del 18. 2018, ahí estamos, a agosto del 2019. 2019, si no me Sí, sí, equivoco, 2019. fue un total de 44.700 millones de dólares. Sí, bien, ¿Y bien. eso cómo, perdón, esa deuda y ese préstamo, cómo se repone después? Bueno, ese es el gran problema que tiene la Claro. Argentina, La gran ¿no? pregunta, ¿no? O sea, Eh, sí, sí, es una buena pregunta que hasta el día de hoy nos hacemos, porque el problema que tiene Argentina muchas veces cuando accede a estos préstamos es que su capacidad de evolución no es tan inmediata, ¿no? Es decir, claro. Argentina necesita reponer dólares, sobre todo, ¿no? Para poder después ir haciendo los desembolsos, tanto de capital como de intereses, que supuso tomar ese préstamo. Eh, pero bueno, Argentina tiene un gran problema de restricción externa, entonces muchas veces se encuentra en grandes dificultades para ir haciendo esas devoluciones tal y como están establecidas en el contrato de préstamo. Claro. Bien, bien. En eso que explicabas antes del acuerdo stand-by, ahí están como esas claves que el FMI le dice a Argentina, che, mirá, tenés que tener esto en cuenta para poder asegurar el pago en las fechas que se pongan las respectivas cuotas, supongamos, ¿no? De este préstamo. Claro. Exacto, se van haciendo revisiones para ver si efectivamente hay sostenibilidad para hacer esa devolución. Lo que sí se ha
evaluado desde el momento en que se toma este crédito hasta, bueno, la finalización del gobierno de Mauricio Macri es que de alguna manera hay una corresponsabilidad, porque el préstamo Sí. que había sido otorgado a la Argentina era un préstamo muy alto, muy por encima de lo que admite los límites asequibles que tiene la Argentina en función de esto que hablamos antes. Su cuota era creo que uno de los préstamos, no solamente Argentina, sino que era un préstamo muy alto y uno de los más altos que había prestado hasta ese momento el Fondo Monetario Internacional en términos de desembolsos de dinero. Ujú. Y bueno, y después hay toda una serie de discusiones que hasta el día de hoy se evalúan y se proyectan en cuanto a lo que fue este préstamo, que tienen que ver con evaluar ex post si efectivamente la toma de ese préstamo se utilizó para un poco ordenar las cuentas internacionales y tener una mejor relación respecto de la balanza de pagos, que era lo que suponía la toma de este préstamo. Sí, sí. ¿Qué pasó en el proceso? Y ya nos venimos más hacia acá, ¿no? En el proceso de cambio de gobierno, del gobierno, termina la administración de Juntos por el Cambio, es decir, del frente que gobernaba hasta el año 2019 y asume la nueva administración del Frente de Todos, donde, bueno, liderado por el presidente Alberto Fernández. Dentro del mismo gobierno hay discusiones sobre cómo tenían que ser estas negociaciones, ¿no? Sí. Porque el frente de la deuda externa era muy grande, no solamente con este organismo internacional, sino con otros frentes, los tomadores de deuda, digamos, de ley extranjera, títulos internos que también requerían nuevas negociaciones, Club de París, etcétera, etcétera. Entonces, quien toma la cartera de Economía por entonces, que es Martín Guzmán, que aparte había estudiado en los Estados Unidos y había sido aprendiz de Stiglitz, que fue premio Nobel de Economía, comienza a negociar nuevamente con el Fondo Monetario Internacional. Hasta que llegan hasta que logran, digamos, la decisión de no seguir pagando este acuerdo, sino armar un nuevo acuerdo, que es el acuerdo de facilidades extendidas, que es el que hasta el día de hoy tenemos, digamos. Claro. Es un nuevo acuerdo, que este acuerdo permite ir financiando el acuerdo anterior que había sido tomado por la administración de Mauricio Macri. Claro, claro. Sin hacer, porque seguramente, antes de la pregunta voy a hacer una que tiene que seguramente la gente se estará haciendo en la casa. ¿Cómo es el proceso de negociación, ¿no? El decir, ¿cómo Argentina, quiénes de Argentina primero van al FMI, supongamos, a las oficinas del FMI, que siempre vemos la fotito en los medios, en ámbito financiero, Sí. en la puerta ahí del... ¿Quiénes van de Argentina a las oficinas del FMI y con quiénes se juntan? ¿Y cuáles son las cosas que se revisan? ¿No? Digo, el FMI le dice, che, bueno, pero Sí, sí. no sé si estás para pedirme un préstamo. O sea, tiene esa posibilidad el FMI de decirle, no están tan mal tus cuentas, ¿no? Como cuando uno va a pedir un crédito al banco, te dice, mirá, vos me estás pidiendo 1.000.000 de pesos, pero te puedo dar 100, ¿no? ¿Hay como ese proceso? ¿Está como esa posibilidad en la negociación? Sí, sí hay. Imagínense que, o sea, así como la estructura del Fondo Monetario Internacional son seres humanos, Claro. y las pujas interburocráticas también admiten que se vuelvan a diseñar y rediseñar los procesos de negociación. En este caso, no solamente afrontar era el pago de la deuda contraída en la administración anterior, sino después todo lo que suponía afrontar la crisis sanitaria del COVID. Entonces, Sí. imagínense que toda esta negociación también estuvo permeada de alguna manera sobre cómo poder asumir las deudas contraídas y a la vez también hacer las inversiones necesarias en cuanto a todo lo que implica el frente sanitario, digamos, no solamente vacunas, hospitales, si poder sostener todo este circuito sanitario en una crisis, digamos, a la vez sumada a lo que implicaba devolverle al fondo. Hubo como tires y aflojes, hubo muchos tires y Claro. aflojes, porque de alguna manera también
el Fondo Monetario Internacional no solamente lo ocurría con Argentina, sino lo ocurría con otros países que también estaban en situaciones de devolución o de sus deudas, donde, bueno, tuvieron que sentarse y renegociar. Es decir, era necesario. De alguna manera Argentina era la carta que jugaba también de poder llegar a desarrollar una negociación que, como lo entendió y tal como fue la ley que presentó, era un proceso de reestructuración sostenible de su deuda soberana, especialmente entendiendo los otros gastos que tenía que asumir el Estado. Claro, esa era otra la pregunta que iba a hacer antes, que es, estamos entendiendo que hay un gobierno en 2018 de otro color político Claro. que tenía otras prioridades y uno en 2020, supongamos 2021, de otro color político que tenía otras prioridades también. Entonces, en el medio de esa renegociación cambiaron las prioridades, que una de esas prioridades, sin ir más lejos, es pagar la deuda del 2018, ¿no? ¿Cuál? Cambiaron, así como cambiaron también en el caso de Argentina, cambiaron las autoridades en el fondo, porque Claro. también cambió la directora Sí. gerente, o sea, entonces el vínculo también cambia, los actores cambian, porque quienes llevan adelante la negociación no son los mismos, ni por parte del fondo, ni por parte de la Argentina. Y bueno, la revisión de todas estas cuestiones, no solamente, bueno, los sanitarios, sumado a las cuentas macroeconómicas, hizo que el fondo decidiera aprobar este nuevo acuerdo, que es un acuerdo que también supone hacer esta devolución, por supuesto, es a 30 meses este nuevo acuerdo y supone hacer revisiones trimestrales. Argentina está, se pasó para el mes de noviembre de este año, o sea, para que no permeara tanto el tema del balotaje, se pasó para fines de noviembre la revisión número 7. Es decir, cada vez que se hacen estas revisiones, se hacen los desembolsos y se controlan muchos puntos de la macroeconomía. Lo que sí es el acuerdo de facilidades extendidas, es un acuerdo que supone revisar y muchas condiciones que le ha pedido el fondo para poder hacer estos desembolsos. Eso Claro. también pone a Argentina en un lugar de estar muy sujeto a los pedidos de esta institución. Claro, claro. Compas, ¿quieren preguntar algo? Yo me estoy... Vos tenés una. se me voy en preguntas, pero no sé si quieren... ¿Se estipula un tiempo de pago? Porque muchas veces se habla también la deuda eterna, muchas veces se habla. Claro. Hay un tiempo que vos decís, bueno, y quizás de acá a 90, 100 años, digo, no, estoy diciendo un número gigante, pero muchas veces se habla de eso de hasta eterna, a veces se le pone ese nombre. ¿Existe algún tiempo? O bueno, también se van sumando deudas. Se van sumando deudas. No, en realidad es que los frentes que tiene Argentina a nivel de esto que hablábamos antes, ¿no? O sea, imagínense que el FMI es uno de los frentes del endeudamiento. Es decir, después está el Club de París, después Claro. están los tenedores de deuda en el extranjero. Entonces, lo cual hace que esta deuda externa sea un conjunto de actores. Si también le tenemos que sumar otros préstamos que son más préstamos vinculados al desarrollo, pero que también suponen hacer pagos de capital e intereses, sí, la deuda argentina es una deuda alta y no tengo mucha previsibilidad de eso, pero bueno, depende mucho también de la capacidad que tenga Argentina de mejorar su economía y sobre todo su frente externo para ir asumiendo cada vez más estos procesos de deuda externa, Sí. de poder pagarlos, ¿no? Sí. Decías que este nuevo acuerdo es un acuerdo de facilidades extendidas. Me encantó esa palabra Sí. porque hasta se puede ocupar para otras cosas, lo de facilidades extendidas. Digo, en eso es como que Argentina puede ser flexible en esos pedidos que el FMI le hace para... en términos de ajuste, que siempre se habla, y hay como una doble agenda acá, ¿no? Que bueno, en términos electorales podemos plantearlo así. Hay una agenda que lo plantean sobre todo los partidos de izquierda, que dicen, no, queremos el ajuste del FMI, la deuda que la paguen los que se la fugaron, una cosa así, que no... Y después también que, bueno, la actual administración y bueno, el oficialismo dice, no hemos... no hemos sucumbido, para decirlo de alguna forma, a lo que nos pide, a lo que nos exige el Fondo Monetario Internacional y hemos avanzado en cosas como el gasoducto Néstor Kirchner, supongamos, o algunas obras y demás. Digo, en esto de las facilidades extendidas, ¿cómo la podemos entender? Mira, hay algunos análisis respecto de eso, incluso por eso cuando hablamos de las coaliciones de gobierno, ¿no? Esta es una coalición de gobierno que
como todos hemos visto, ha tenido vaivenes y ha tenido grandes discusiones sobre temáticas que son casi opuestas entre unos y otros. El actual ministro de Economía, de alguna manera, no está en un 100% de acuerdo con lo que fuera acordado por el precedente ministro de Economía, que es Guzmán. Entonces, cuando él asume de alguna manera, en julio del año pasado, la cartera de Economía, ya se encuentra con esto, ¿no? Hay que ir asumiendo los pagos y las revisiones que ya están previstas, porque así lo acordó Argentina, y hay una ley también, una ley que pasó por el Congreso, en la cual se estableció que el acuerdo iba a ser así, que las revisiones eran tal, y que bueno, que también el fondo suponía ciertas condicionalidades. Después hay como podemos decir, un intersticio en donde hay negociaciones en donde, bueno, frente a algunas situaciones, como por ejemplo, frente a la sequía que tuvo Argentina, eso también debilitó mucho el sector externo, es decir, el ingreso de divisas, porque bueno, estuvo mucho más complicado las exportaciones, sobre todo de todo lo que es nuestras exportaciones agroganaderas, y eso supone a veces algunas situaciones en donde se puede renegociar o desplazar algunos porcentajes, entendiendo que bueno, hubo situaciones tanto del contexto externo como del contexto nacional que resintieron extremadamente la economía. Esas son como podemos decir, como las posibilidades que tiene en la negociación el ministro de Economía actualmente. Y también imagínense, en un mundo donde no solamente el conflicto que se enfrenta tanto Rusia con Ucrania, sino también ahora todo lo que es franja de Gaza con Israel. Entonces, sí, bueno, hay toda una serie también de situaciones a nivel internacional que hacen que nos den un poco de changüí para negociar algunas cuestiones. Claro. Pero lo que está acordado implica eso, implica ciertas condiciones sobre nuestro PBI, sobre nuestras metas de inflación y sobre otras cuentas, digamos, del orden interno también. Bien. Ire, me quedan a mí dos preguntas. No sé si alguno de los compas quiere agregar algo más. Claro. Una tiene que ver con esto que salió hace algunos días atrás, incluso lo dijo el actual ministro de Economía y candidato a presidente, que tiene una batalla por delante importantísima. ¿Qué es esto de la investigación? Supongamos, se lo planteó así en algunos medios, podemos plantearlo también como una revisión de lo que fue el acuerdo en 2018, ¿no? Que es algo que hace una oficina, una parte del FMI, entiendo, sobre este acuerdo del 2018. ¿Cómo es eso? ¿Cómo funciona? ¿Qué es lo que intentan buscar o revisar o investigar? Bueno, tal como lo decís, la oficina es una oficina que en términos de su repartición es independiente o autonómica respecto de los funcionarios del Fondo Monetario Internacional. Bien. Y lo que hace es, bueno, auditar ex post los programas que asumieron cada uno de los países miembros del Fondo Monetario Internacional. No se sabe mucho al respecto, lo que sí se puede relevar, digamos, de lo poco que ha dicho tanto el fondo como, bueno, tanto el ministro de Economía, como lo decías, es que a fines de noviembre va a venir una misión de esta oficina a revisar, y yo entiendo que cuando decimos revisar se revisan tanto documentos del Fondo Monetario Internacional, se realizan encuestas, entrevistas, grupos focales y demás, para evaluar si efectivamente este programa, que había sido suscrito en el año 2018, tuvo como objeto o tuvo algún resultado de los criterios por los cuales se les dieron. Es decir, por lo que se sabe, lo que se va a hacer un análisis a posteriori del crédito que fue ofrecido en el año 2018 por el fondo. Hay ciertas dudas porque en realidad, digamos, ¿qué puede develar esta oficina que en teoría se va a tomar un año? Porque a finales del año 2024 se supone que los estudios ya estarían y el informe de evaluación de este organismo ya estaría elaborado, pero durante este año va a ser toda esta revisión. Lo que hay ciertas dudas, y esto ya lo digo como, digamos, en el orden internacionalista y de las pujas de poder, es si efectivamente se va a reconocer, porque si se reconoce que el fondo de alguna manera hizo una supervisión errática de las cuentas nacionales, o si le ofreció un dinero por arriba de lo que se suponía que Argentina podía afrontar.
Entonces ahí hay como una delgada línea. Yo no sé Claro. hasta dónde va a ser esta revisión de esta oficina independiente del Fondo Monetario Internacional. Lo que se sabe es eso, que va a venir una misión a fines de noviembre. A fines de noviembre también va a estar la 7ª revisión del Fondo Monetario Internacional. Son 2 instancias distintas. Bien. Y que se va a tomar más o menos un año para ir evaluando, investigando y revisando eh, cómo se cumplieron la trazabilidad de este préstamo. Sí. Por supuesto que desde el lado del actual gobierno, lo que se dice es que, según un dictamen de la Auditoría General de la Nación, se puede reconocer en la trazabilidad que hubo fuga de capitales. Es decir, que hubo montos de dinero, especialmente divisas en dólares, que no se quedaron en el país, que se fugaron por un porcentaje muy chiquito de personas, y que eso supone que efectivamente no se cumplieron con las metas que tenía el programa. Claro, claro. Eso es lo que alega principalmente el gobierno actual y lo que espera reconocer en estos informes de esta oficina. Bien. Y la última, que la conecto con esto último que decís, y es incluso una pregunta amplia que podría dar para otra charla completa, que es si luego de que esté el resultado de este informe y de esta evaluación, y suponiendo que se devele esto que vos nos estás comentando, si se puede después ver que hubo mala praxis por parte del FMI. No sé si existe esa posibilidad y qué pasa en ese caso, ¿no? Si se reconoce esa mala praxis por parte del fondo. Bueno, eso es lo que todos estamos de alguna manera imaginándonos, ¿no? Claro. Pensando qué qué efecto puede surtir el análisis o la evaluación que haga esta oficina. A la par que esta oficina va a mandar misiones a Argentina, va a mandar a 2 lugares más, una a Egipto y otra a Ecuador, también Bien. para hacer revisiones de algunos programas que pidieron estos países. Esto es un análisis, digamos, no creo Sí. que, digamos, sea algo tan exhaustivo que suponga reconocer por parte del Fondo Monetario Internacional que la supervisión que hicieron y los controles que hicieron de las cuentas no estuvieron sujetos a la realidad, por decirlo de alguna manera, Sí. y eso, como decíamos antes, los ubica en un lugar de bastante corresponsabilidad. A mí me da la sensación de que eso puede no ocurrir. Entonces hay que esperar qué capacidad, digamos, hay durante todo este proceso en donde se evalúan, qué se evalúa, cómo se evalúa, y qué capacidad también tiene la Argentina de poder seguir presionando. Claro. Digamos, no solamente los lugares de presión son directamente con el Fondo Monetario Internacional, sino que hay distintos foros a nivel internacional, como por ejemplo el G20, en donde Argentina participa, en donde se pueden llevar estos temas que cada vez más requieren que revisemos, ¿no? Cómo es la arquitectura financiera internacional, Claro. qué se puede seguir revisando, qué se puede hacer con los países de renta media alta, qué se puede hacer respecto de sus deudas, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, habrá que esperar un poquito de tiempo para tener mayor información y poder tener un análisis más certero, pero en términos generales me imagino que no va a ser, no sé, les reconocemos, le conmutamos parte de la deuda. No creo que sea algo así, ojalá que sea eso. Ojalá que sí. Ire, te súper agradezco este tiempo que te tomaste para charlar con nosotros. Y bueno, seguiremos ahí en contacto para aprender más sobre esto de la economía internacional también. Bueno, un gusto y un abrazo grande para ustedes ahí en el estudio. Hasta luego. Gracias. Gracias, A hasta la vos. próxima. Gracias. Bueno, hemos aprendido un montón Qué jodita. de cómo funciona el FMI. Qué cumpleañito que Qué hicieron en el jodita. 2018. Así que bueno, veremos a ver qué pasa. Esperemos que esto sirva para algo. Le traemos este tipo de cosas como para entendernos y para conocer un poco cuál es la historia reciente, porque tampoco que pasó hace un montón. Es fácil, podemos buscar Acuerdo Argentina FMI 2018 y nos van a aparecer todas las noticias de lo que pasó hace 100 años. Así que nada. Esto no atiende, por supuesto, a ninguna tendencia política, es simplemente información y, obviamente, ser paisanos. ¿Paisanos saben qué quiere decir? Llevar el país adentro. Así que nada,
esperemos que esto se pueda resolver. Ojalá no existiera esto del FMI, ojalá. Sí. Pero bueno, existe. Ahora son las cartas con las que tenemos que jugar. Gente, nos tenemos que ir. Una pena. ¿O quieren hacer el psicotécnico y someterse a eso? ¿Mañana hay tiempo para el psicotécnico? No No estoy preparado psicológicamente. ¿No estás no. preparado psicológicamente? O sea, hoy te daría mal. Pero para mí también varía eso. Te puede dar hoy bien, mañana mal, mañana bien, hoy mal. ¿Vos decís? Nah, ni pedo. O sea, para mí te da mal y te Te da da mal o te da bien, flaco. Claro, claro, ya está. Bueno, lo vamos a dejar para mañana. Dale. Lo vamos a dejar para mañana. Estudio. Hacer el examen de psicología. Estudio, lo busco en Las Google. tablas, las tablas. ¿Cómo no ser un loco? Así que bueno, mañana vamos a estar haciendo eso. Mañana jueves, 16. 16. 16. Mañana hay algo. Mañana es el día de algo. Mañana te digo. No me acuerdo. Mañana hay varios eventos en la ciudad. Hay uno que organiza una agrupación de la Facultad de Ciencia Política de la Universidad de Rosario con respecto a defender la universidad pública. Es en la Plaza Montenegro a partir de las 10 horas. Y hay otros eventos también a lo largo del día de ese tipo. Porque bueno, ya después el viernes no se puede hacer más actos que tengan que ver con Nada de cuestiones nada. electorales. Así que mañana es el último día que podemos hablar de esto. Ahí va. Así que ya está. Después sobrarán las metáforas. Después, después sobra. El viernes podríamos hacer pan. Sí. Te robo el chiste. Oh, me lo dio. Rayos. ¿Estamos para hacer pan? Traemos una. Traemos bol, Sería divertido hacerlo literal. aceite. Estamos para cocinar. No tenemos horno acá, ese es No, el no tema. tenemos Programa de horno. cocina. Si no no pasa traemos nada. un microondas. No, pero el microondas, ¿cómo hacemos? Traemos un horno. No. Ah, ¿qué trae? Un hornito Re eléctrico. normal. Un Bueno, hornito eléctrico. Hasta acá. ¿psicotécnico? ¿O nos vamos? ¿Lo tenés? Lo tengo. Mm, Son las 5. ¿Psicotécnico nos vamos? Elige el F. No, el F, No, el F te dice que es nos el vamos. más complicado. El F es el más complicado, creo El yo. F te cierra ahora si lo elegís. Bueno, nos vamos, nos despedimos nos vamos, entonces. nos despedimos. Mañana columna de cine, mañana seguramente cuestiones culturales, porque ya les digo, no se puede ya hablar de encuestas ni de ninguna cuestión política. Y bueno, Y así es. Y a que esperar. salga lo que tenga que sea salir lo y que que- tenga que ser lo que sea que tenga. Nos vamos, nos despedimos de Generación Rota. Síganos en las redes. Todo lo que vimos hoy, lo que fuimos charlando en agofaweb.com durante todo el día, durante toda la semana, en las redes @gofatv, en las redes nuestras @generación rotaoc. Hay recortes ahí. Nuestros demás columnistas van a ser sometidos también al psicotécnico. Les aviso porque hay un par que lo están mirando ahora. Sí, Van re. a ser sometidos. Ciencia, cannabis, política, cine. Club de Derecho no lo podemos hacer porque son muchos. Así que El que venga la semana que el que viene. venga la semana que viene lo clavamos y sí o sí tiene que hacerlo. Así que bueno, empezamos con Espectacular. el psicotécnico. Nos vamos, nos despedimos. Hasta mañana. Adiós. Chau.